Ha sido hasta ahora súper interesante todo, la discusión ha estado buenísima. Estamos un poquito atrasados con el horario, así que voy a tratar de hacer mucho más breve. Originalmente había pensado proponer una reflexión sobre, como decía Lina, sobre el concepto de crisis, pero me parece que eso lo podemos hacer durante las discusiones, que van a ser muy interesantes y muy apasionantes. Y simplemente voy a hacer algo que a mí me encanta que hagan cuando yo voy a un congreso, a un seminario o a un foro, que es que me expliquen un poco la lógica que se traduce en esta hojita que todos tienen, que muestra la agenda de las discusiones. Entonces, voy a ir directamente a eso y para dar paso a nuestro almuerzo, porque seguramente están con hambre. Como se pueden dar cuenta, nuestra presuposición es que las crisis en la educación, cualquier tipo de crisis, e independientemente de su origen, son una gran limitación para el cumplimiento del derecho a la educación. Ciertamente un impedimento también para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030, que es, recuerden, lo que nos convoca en este foro. Y ciertamente que es especialmente importante prestar atención sobre cómo restablecer el derecho a la educación de las personas que viven en estas situaciones de crisis. Ese, en definitiva, es nuestro desafío durante el foro regional de este año. Y ya hemos dicho que el foro regional 2019 busca crear un espacio para dialogar y reflexionar sobre las implicaciones del creciente número de escenarios de crisis a los que se enfrentan los sistemas educativos de la región. Y justamente en función de ese propósito, hemos diseñado una estructura que intenta producir algo así como un balance entre, por una parte, espacios de exposición de especialistas internacionales sobre los temas y, por otra parte, espacios de diálogo, de intercambio de experiencias y de construcción colectiva de conocimiento. En los años anteriores del foro hemos tratado de hacer ese balance, no siempre nos ha ido tan bien, hemos recogido las recomendaciones, las críticas que nos han hecho los participantes, lo vamos a hacer también al final de este foro y vamos a ver si nos sale mejor ese balance óptimo entre digamos, escuchar expertos que nos van a traer ideas interesantes, provocativas, pero también tener un espacio para hablar cada uno de nosotros en grupos pequeños. Entonces les cuento rápidamente la estructura que van a ver ustedes acá detallada, ¿no? Verán ustedes que empezamos esta tarde, después del almuerzo, con el panel 1. Son 3 paneles hablando generalmente, el foro de este año está compuesto por 3 paneles temáticos con un total de 8 exposiciones. En los 2 primeros paneles se va a reflexionar sobre 5 tipos de crisis de los sistemas educativos, mientras que en el último panel, que se va a nutrir de los 2 anteriores, nos vamos a enfocar en la planificación educativa en contextos de crisis. El primer panel, el panel 1, que les decía que va a ser ahora después del almuerzo, abordará 3 ponencias, 3 tipos de crisis de los sistemas educativos de la región. Crisis causadas por conflictos, crisis causadas por fenómenos naturales y crisis causadas por migraciones. En cada ponencia, los expositores tratarán de reflexionar acerca de los principales impactos que esos tipos de crisis tienen en los sistemas educativos. Van a tratar de resumir de alguna forma algunas de las principales acciones que los países de la región han dado en respuesta a estas crisis y de alguna forma concluir con algunos aprendizajes, algunas lecciones aprendidas. El segundo panel, que empieza mañana por la mañana, propondrá una reflexión similar al panel 1, pero va a haber 2 ponencias que se concentrarán sucesivamente en 2 tipos de crisis diferentes. En primer lugar, las crisis de gobernabilidad que afectan a los sistemas educativos latinoamericanos y las crisis de financiamiento. Ambos paneles, el de esta tarde y el de mañana en la mañana, van a estar seguidos de un taller 1 y el taller 2, en los que los participantes, ustedes, se van a dividir voluntariamente en grupos según el tema. Es decir, en el taller 1 vamos a hablar, le estamos dando la opción de discutir sobre los 3 temas
del panel 1. Y en el taller 2 vamos a tener también la opción de elegir entre los dos tipos de crisis que van a hablarse, de los que se van a hablar en el panel. La idea es que las personas de cada grupo entonces intercambien experiencias, ojalá de todos los países que están representados aquí, reflexionen colectivamente acerca de posibles aprendizajes que se pueden inferir de esa experiencia acumulada de los países y finalmente intentar proponer qué cambios creen que deberían introducirse al modo habitual en que se planifica la política educativa para abordar esos tipos de crisis con mayor efectividad. Esa es la lógica del primer panel, del segundo panel y del taller que siga cada uno de ellos. Luego llegamos al panel 3, que será el martes después del almuerzo, y aquí vamos a invitar a reflexionar sobre lo que significa planificar la educación con sensibilidad a las crisis. El objetivo es identificar los elementos de la planificación educativa que los ministerios de educación deberían considerar no solamente para gestionar las crisis en el momento de su aparición, sino también para anticiparse a través de acciones que prevengan la aparición de crisis y que generen resiliencia a través de medidas de preparación y mitigación. Por la tarde del martes, una vez concluido el panel 3, tendremos un espacio de taller que es el más ambicioso de todos los que planteamos en el foro, porque se nutrirá por una parte en todo lo discutido en los talleres 1 y 2, y también porque buscará que los participantes hagan, también divididos en grupos, elegidos por tema, un ejercicio práctico de planificación educativa con sensibilidad a un tipo de crisis. La plenaria de las conclusiones grupales del taller 3 será el miércoles por la mañana y estará seguida por un espacio de reflexiones realizadas por algunos de los panelistas a modo de respuesta a lo dicho por los grupos. Para terminar, tendremos un espacio en el que los representantes de los países podrán compartir con el resto de los presentes cuáles son los principales desafíos que sus países enfrentan para hacer políticas educativas en estos tiempos de crisis y cuáles serán sus próximos pasos. Este espacio se va a cerrar con un momento de exposición de las maneras como el IPE puede apoyar a los países de la región a hacer esto. Como ven, en los próximos 2 días tendremos un encuentro muy variado, muy intenso, que esperamos también sea muy útil y productivo. La idea es que el Foro Regional de Políticas Educativas de este año no solamente sea una plataforma que promueva un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las implicaciones del creciente número de escenarios de crisis que afectan a la región, sino que también promueva la posibilidad de generar estrategias útiles que permitan a nuestros países progresar hacia el cumplimiento del ODS 4 y la Agenda de Educación 2030. En definitiva, a la consecución de una educación que sea realmente inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Con esa expresión de voluntad los dejo porque ya es hora de almorzar. Muchas gracias.